que saluda a Jesús Ausocúa del Cenáculo Universal, al corazón de Jesús. Gracias, Jesús, por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Cecilia. Muchas gracias por invitarme. Bueno, pues tenemos hoy un tema que es el de los obstáculos de la divina voluntad. Ya habíamos empezado a hablar de ellos y de cómo nosotros, pues el mayor obstáculo somos nosotros. Yo creo que ese es el mayor obstáculo, ¿verdad? Así es. Que nosotros tenemos. En lugar de que las cosas, el mundo creado, el mundo de las almas creadas, nuestra propia persona le sirviera al Señor para vivir en el reino de la divina voluntad, pues sirve al hombre para vivir su propia voluntad, y esto es pues sumamente delicado y grave. Entonces, pues yo creo que es tiempo de que nosotros pues busquemos ya el reino de la divina voluntad, y nos deshagamos de muchos estereotipos que hemos creado con nuestra práctica religiosa. Yo creo que hemos creado muchos estereotipos que nos han impedido acercarnos a la divina voluntad, o a nuestra propia persona, nuestros propios resentimientos, amarguras, nuestras prisas, nuestra falta de correspondencia a la gracia, y un titipuchal de obstáculos que nosotros mismos nos ponemos. Así que, ¿qué nos puede decir al respecto, Jesús? Bueno, pues por contextualizar, como van a ser varios programas sobre obstáculos, que es muy importante, bueno, pues hacer una breve recapitulación para aquellos que todavía no conocen la divina voluntad o están comenzando a conocerla. Los que la conocen, pues así lo repasamos todos, ¿verdad? Por contextualizar, el programa que nos ocupa en los siguientes viene a ilustrarnos por la propia revelación de nuestro Señor Jesucristo. No son opiniones particulares. Estamos retransmitiendo la palabra de Jesús a la venerable Luisa Picarreta, como nos decía Padre Pietro ayer, porque ya ha pasado la fase de sierva de Dios, ¿verdad? En el que en el libro de cielo, como ustedes conocen, y que no lo conozca, pues es recomendable que acudan a hacerse con el libro de cielo. Lo pueden encontrar en Fiat, en el tercer Fiat, la página de Tomasini. Y entonces, altamente recomendable que conozcan el libro de cielo, porque es, vamos a decir, la revelación de las revelaciones, donde nuestro Señor Jesucristo le viene a decir a esta venerable italiana el fin para el que fuimos creados, el verdadero, que hasta ahora desconocíamos, y cómo volver a recuperar precisamente esa unidad de vida, que es para la que nos creó Dios, para vivir en unidad con Él, no separados como ahora. Y ya nos lo dice el libro de Génesis, para aquellos que puedan haber escuchado que la divina voluntad pues es algo que no es muy conocido, pues verdaderamente ya nos lo ha puesto de manifiesto el Padre Pietro en muchos programas que ha estado haciendo los lunes en Mundo Católico, en el que nos ha dado a conocer si es conocido desde el principio. Ya en el libro de Génesis nos lo dice en el Antiguo Testamento, el primer libro de la Sagrada palabra de Dios, ¿no? Con el primer hombre, con Adán, ¿no? Que disponía de los dones preternaturales, los dones sobrenaturales, es decir, tenía la ciencia infusa, es decir, el conocimiento de Dios, porque vivía en unidad con Dios, hablaba con Dios, se comunicaba con Dios, Dios vivía con él y él vivía con Dios, eran uno, ¿verdad? Dios sabemos que es espíritu puro y llevó a cabo una creación, la predilecta, que somos nosotros en Adán, ¿verdad? De carne y hueso, materia, y a través de esa materia, pues Dios se relacionaba y se manifestaba también en la creación, porque para eso lo creó. Y entonces, bueno, pues a través de la libertad que le concede al hombre, la criatura predilecta, a la que nos hace a imagen y semejanza, bueno, pues le da la libertad de elección. Y para ello le da a conocer las miserias. Es una creación de Dios, no hay que olvidar, como dice nuestro Señor Jesucristo, a la venerable Luisa Picarreta le dice directamente que las miserias las creó Él, porque
cómo el hombre puede decidir libremente si no tiene elementos de juicio para poder comparar. ¿Cómo es posible poder comparar? ¿Hacia qué me decanto? ¿Hacia qué elijo? Si no conozco lo bueno y lo malo, ¿verdad? Bien, entonces, bueno, pues el hombre, en este caso Adán, eligió y, bueno, pues se distrajo, pecó, no pasó la prueba y el resultado está la concupiscencia, esa inclinación al pecado de la que somos herederos, ¿verdad? No del pecado, somos herederos de la inclinación al pecado, ¿verdad? En la concupiscencia. Y ahora lo que le dice nuestro Señor Jesucristo a partir de 1880 empieza ya el Señor a revelar la sierva de Dios, perdón, a la venerable, esa picarreta, empieza a explicarle en estas revelaciones que el hombre tiene que recuperar esa unidad de vida con Dios, decía Adán. Este es el conocimiento del don de la divina voluntad, en resumen, ¿verdad? Por tanto, si lo que realmente se trata es de que volvamos al origen, de que volvamos a recuperar esa unidad de vida, el libro de cielo nos viene diciendo cómo, cómo podemos recuperar esa unidad de vida con Dios. Y para ello, pues, en estos programas nos viene a decir el libro de cielo cuáles son los obstáculos que nos impide recuperar esa unidad de vida. Y de esto van a tratar estos programas, del pasado. Bien. Por tanto, el pasado programa, recapitulando un poco y en síntesis, veníamos a decir que siempre hemos escuchado que los enemigos del alma son el mundo, la carne y el demonio. Y también decíamos la vez pasada, en palabras de nuestro Señor, que el mundo y la carne fue creado con fines distintos para el que hemos destinado nosotros. El error ha sido del hombre, que ha dado un destino diferente a la creación y, por tanto, no está respetando la voluntad de Dios con el destino que damos los hombres, ¿verdad? Ni al cuerpo ni a la creación. Estamos haciendo un uso totalmente perverso y así está el mundo, ¿no? Con desastres, con guerras, con hambres, con envidias, con asesinatos, con perversión generalizada, ¿verdad? Bien, luego verdaderamente, como decía Cecilia al principio, el obstáculo somos nosotros, ¿no? El mundo, cuando Dios lo creó, dijo y vio que todo era bueno, todo. Ahora el hombre, pues hemos destinado esos medios, pues con fines espurios, con fines terroríficos, ¿no? Entonces, ¿qué nos queda de esos tres enemigos del alma que decíamos el día pasado? Pues nos queda el demonio. El demonio ya sabemos que es, digamos, el enemigo desde el principio, desde que se negara a dar a Dios pues esa asistencia que le pidió para el hombre, ese non serviam, cuando el enemigo le da a conocer Dios que está para servir al hombre, que nos creía inferiores a él, y entonces este efecto lo que le produce a él pues es para la soberbia y non serviam, no te voy a servir, y menos al hombre, ¿no? Y bueno, pues se produce aquella batalla que todos ustedes han oído hablar, ¿no? Del bien y el mal, ¿no? Y es lanzado a la tierra, ¿no? Bien. Y es el origen de toda la barbarie, de toda la perversión. Es importante que tengamos presente todos que todo lo que está ocurriendo en la Iglesia, en los países que están en guerra y en nosotros mismos, Él está detrás. Él está detrás. ¿Significa eso que nosotros no tengamos la libertad? No. Significa eso que nosotros tenemos libertad de poder elegir si nos aunamos a la perversión, si nos aunamos a las malas costumbres, a los malos hábitos. Indudablemente, la última palabra la tiene el hombre. Para eso nos hizo libres. Nadie nos puede imponer nada, salvo que nosotros queramos entrar en ese juego. Por tanto, como bien decía Cecilia al principio, el obstáculo somos nosotros. Indudablemente, el demonio juega un papel importante, porque sabe mucho más de nosotros que nosotros mismos. Él conoce nuestras miserias.
Él conoce nuestra inclinación al pecado y conoce en qué momento estamos aptos para podernos tentar. Pero no olvidemos que es la voluntad humana la que al final decide si entrar o no en ese juego. Pero hay un tema importante que es el conocer precisamente estas insidias del enemigo y volvemos a recomendar nuevamente que pueden encontrar en el libro de Cieno, en el libro 1, ¿verdad? Prácticamente al final, cómo nuestro Señor a la venerable Luisa Picarreta, cómo le pone a solas con el enemigo durante nada menos que 3 años y medio. Y la deja a solas para que se enfrente a él. Y Luisa se queja, ¿por qué me dejas, no? A solas con él, va a acabar conmigo, dice el Señor, vas a darte cuenta de que no es nada, pero lo tienes que descubrir por ti mismo, enfrentándote a él, porque nada es. Bueno, pues eso que le dice a Luisa nos lo está diciendo a nosotros, ¿no? Entonces tenemos, digamos, que empezar por saber que Él siempre está tentando en aquello en el que somos más frágiles. Y solamente lo sabemos nosotros. Solo un acto de honestidad real con nosotros mismos nos va a dar a conocer por dónde nos va a tentar. Y es en aquellas flaquezas que sabemos todos, cada uno de nosotros, dónde nos aprieta el zapato, ¿verdad? Entonces, hemos de empezar por ahí. Podemos escuchar muchos programas, leer muchos libros, ¿verdad? Pero si no hacemos un autoexamen de nosotros mismos, ese conocimiento de sí mismos, del que habla el Señor, como mayor regalo que nos puede dar, tenemos que comenzar, ya basándonos en el Evangelio, antes de llegar al libro del cielo, ya no lo dice San Pablo, ¿no? Renovar la mente. Hemos de renovar la mente. Debemos de renovar la mente con el conocimiento. Ya nos lo dice en Tesalonicenses el Señor, quedaos con todo aquello que os sirva. Y también nos dicen que el hombre se condena, dice mi pueblo, en Oseas, dice mi pueblo se condena por falta de conocimiento. ¿Cuántas personas por falta de conocimiento estamos o hemos cometido errores por ese motivo? Porque desconocemos verdaderamente qué somos, para qué fuimos creados, qué hay detrás de todo esto, de esta barbarie que está ocurriendo, ¿verdad? Y es un problema de falta de conocimiento. Luego, tenemos que darle las gracias al mundo católico y a otros medios que están difundiendo, porque este es el conocimiento del que nos habla nuestro Señor Jesucristo. Conocer la verdad y esa verdad os hará libres. Cuando nos dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Por tanto, si no hay medios dispuestos a difundir la verdad, ese conocimiento esa falta de conocimiento que nos condena, entonces estaremos en manos del enemigo. Gracias a Dios que ya dispone de los medios y las personas adecuadas para que den a conocer su palabra. Y este es un poco el fin de estos programas que estamos llevando a cabo. Dicho esto, vamos hoy a analizar de la multitud de obstáculos, aparte de la principal que somos nosotros, que el enemigo está utilizando, como hablábamos, ¿verdad?, de pues estas flaquezas nuestras, que todos tenemos, sin excepción, que todos tenemos. Entonces, el enemigo ataca por la mente, especialmente por la mente. Y cuando no puede por la mente, porque ya le hemos cogido el modo, lo hace a través del entorno nuestro. Es muy importante que tengamos en cuenta que el enemigo, como dice Pedro, anda como león rugiente buscando a quien devorar, porque él lo que quiere es devorar. Él no quiere, decir, traernos un problema, incomodarnos, no, él lo que quiere es devorar a la criatura para castigar a Dios a través de la criatura. Por tanto, tenemos que ser muy conscientes de que tenemos un trabajo que hacer y es, primero, conocer. Segundo, creer, porque si no conocemos difícilmente podemos creer. Y después, poner en
práctica, hacer vida, experimentar, como queramos llamarlo. Entonces, a partir de este momento, sabiendo que hay un ser malvado desde el principio, que conoce muy bien cuáles son nuestras flaquezas, hemos de tener presente que conociendo nuestras flaquezas sabemos por dónde va a venir. Y cuando Él no pueda hacerlo a través nuestro directamente, lo hará a través del entorno. Nos enfrentará con la familia, nos enfrentará con los vecinos, nos enfrentará con los compañeros de trabajo, nos enfrentará con cualquier persona del entorno, provocará situaciones de malos entendidos, provocará problemas económicos, provocará problemas en el trabajo, en fin, provocará problemas en el entorno nuestro. ¿Para qué? Para el desaliento, para hacernos caer en la desesperanza. Y ahí está el nudo gordiano. Conociendo que hay un ser que su fin es devorar a la criatura, ya tenemos que estar en guardia. Ya no vamos a culpar al hermano de que me ha hecho esto. No. Está utilizando al hermano para que me haga esto. Fíjense el enfoque, cómo cambia, ¿no? Y cuando nos hacen cualquier cosa, la reacción visceral, la que todos tenemos, inmediatamente es esa, ¿no? Culpar a esa persona porque me ha hecho esto, me ha hecho aquello. Bien, tenemos que dar un salto aquí. Tenemos que dar un salto importante y es el modo en que enfrentamos las contrariedades. ¿Cómo vamos a empezar a enfrentar las contrariedades? Pues nos lo dice nuestro Señor Jesucristo en el libro del cielo, cuando explica a la venerable sierva de Dios Luisa Picarreta, cuando le explica cómo se forma la verdadera consumación en el libro 11, lectura 54, mayo 21 de 1913. Y les hemos hecho esta selección de textos porque son muy importantes, porque a la vez que vamos a ir expresando lo que el Señor le dice a Luisa Picarreta sobre los obstáculos, también les vamos a ir añadiendo cómo combatir esos obstáculos. No solamente mencionar los obstáculos y expresar los obstáculos que el Señor expresa a Luisa Picarreta en el libro del cielo, sino también cómo combatirlos, porque también se lo explica. Luego, en estos programas pretendemos hacer un compendio de conocer qué obstáculos hay para reconocerlos y también de los medios que hemos de emplear para poder combatirlos. Pues esta lectura que vamos a hacer ahora es prácticamente el modo esencial que el Señor le explica a Luisa Picarreta para combatirlo. Y dice, ¿cómo se forma la verdadera consumación? Le dice nuestro Señor Jesucristo, literalmente a la sierva de Dios, venerable hoy, hija mía, yo quiero la verdadera consumación en ti, no fantástica, sino verdadera. Pero en modo simple y factible. Qué importante es este medio de simplicidad, de hacer sencillo, lo que quizá pueda parecer que no lo es, hacerlo sencillo. Dice, supón que te viniera un pensamiento que no es para mí. Ya sabemos cuáles son los pensamientos que no son para él. Ya lo sabemos todos perfectamente. Sabemos que todo lo que no vaya acorde con la bondad, con la generosidad, con la paciencia, esa definición que hace San Pablo del amor, ¿verdad? Todo lo que no sea esto no es de él. Y le dice, supón que te viniera un pensamiento que no es para mí. Dice, tú debes destruirlo y sustituirlo con el divino. Destruirlo y sustituirlo con un pensamiento divino. Y le dice, y así habrás hecho la consumación del pensamiento humano y habrás adquirido la vida del pensamiento divino. Así también, si el ojo quiere mirar alguna cosa que me disgusta o que no se refiere a mí,
Todos sabemos a qué se está refiriendo, ¿verdad? Y dice, si es el ojo algo que tiene en mente, porque luego provoca la imaginación, dice, y el alma se mortifica, y aquí volvemos al libro 1 nuevamente, altamente recomendable que tengamos como forma de vivir el espíritu de mortificación, del que siempre hablamos. El espíritu de mortificación. En el libro 1, siempre, en el libro 1, espíritu de mortificación. Dice, si el alma se mortifica, ha consumado al ojo humano y ha adquirido el ojo de la vida divina. Y esto ahora hay que discernirlo, hay que digerirlo, hay que aprenderlo y hay que experimentarlo, no solo conocerlo. Le sigue diciendo, y así el resto de tu ser. Entonces, lo que nos viene a decir nuestro Señor aquí es que nos ha dotado de los medios necesarios para poder combatir las tentaciones. Porque todo esto de que cuando dice, supón que te viniera un pensamiento, fíjense que está diciendo que te viniera, es decir, que recibimos. Entonces, este es un tema muy importante, porque estamos acostumbrados a creer, a pensar que he tenido una idea. No he tenido, me ha venido. Aquí nos lo dice el Señor con claridad. Supón que te viniera un pensamiento que no es para mí. Aquí está la cuestión. En general, todos los pensamientos nos vienen. Le dice, no recuerdo ahora el libro en el capítulo, pero le dice, Señor, ¿cómo sé yo que eres tú? Y le dice, es muy sencillo, le dice a Luisa Picarreta. Si no te origina paz, no es mío. Todo lo demás se lo pueden imaginar. Angustia, malos pensamientos, rencor, bueno, todo lo conocemos, ¿verdad? Bien. Luego, que tengamos presente que el demonio no utiliza la mente humana para enviarle pensamientos y hacernos creer que son nuestros. Ahí nos dice en Proverbios 4, cuida tu mente más que nada en el mundo. Cuida tu mente más que nada en el mundo. Es categórico. Más que nada. No algo más, no. Más que nada en el mundo, la mente. Porque por ahí es por donde entra. Y pecamos con la mente. No hay que llegar a consumar lo que pensamos. Estamos pecando en el momento que estamos ya deseando o recreándonos con la imaginación en cosas que todos conocemos. Por tanto, nos da el Señor la clave en el libro de Cielo 11, lectura 54, que cómo formamos la verdadera consumación, es decir, cómo combatimos esos pensamientos que no siendo nuestros nos pueden llegar a hacer creer que lo son. Ese es el papel del enemigo, la inducción diabólica. Saben que hay 4 formas en las que opera el enemigo. La inducción diabólica, a través de esos pensamientos inducidos, en los que si prestamos demasiada atención y nos vinculamos, empezamos a formar parte de esos pensamientos y ahí sí que nos vinculamos. Vejación diabólica a través de aspectos crueles para la criatura con enfermedades, con dolores, con daños, ¿no? Obsesión diabólica, que ahí es cuando hemos permitido a través de la inducción hacernos parte de ese pensamiento porque me he recreado con aquella imaginación y lo he hecho mío, empieza la obsesión diabólica, es decir, a meterme en la mente que aquello lo quiero, que aquello lo quiero, que aquello lo quiero, y nos está dirigiendo a través de la obsesión, iniciándola con la inducción. Y por último, la posesión diabólica, que es cuando le hemos abierto las puertas de par en par, a través de la droga, a través del alcohol, a través del sexo, a través del odio, a través del rencor. Por tanto, la decisión la tenemos nosotros.
la voluntad humana es la que decide seguir o no. Indudablemente, si esto no lo conocemos, nos vamos a dejar llevar como nos ha ocurrido a todos. Entonces, empecemos a tener presente que ese velad y orad que el Señor le dice a los apóstoles allá en Getsemaní es la clave, la piedra angular de esta consumación, de este espíritu de vigilancia. Estad en guardia, estad atentos. ¿Atentos a qué? Atentos a lo que está ocurriendo. ¿A lo que está ocurriendo dónde? En la mente. ¿Dónde tenemos la mente continuamente? Cuando no está en el pasado, que ya fue, está en el futuro, que no sabemos si será, y estamos dejando pasar la realidad que es ahora, este momento, el presente. Esa atención, ese martirio de atención que le dice el Señor a Luisa Picarreta, ¿no? Entonces, empecemos pues a tener presente que en la mente se juega prácticamente toda la lucha espiritual. Por ahí entra. Por la mente entra la imaginación, el imaginarme aquello, con quién estoy, qué me gustaría tener, etcétera, 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 etcétera. Y entonces aquí el Señor nos está diciendo el medio, pero fíjense la diferencia. Cuando le dice, destrúyelo, ese pensamiento, es decir, ¿cómo destruyo yo el pensamiento? No aceptándolo. No aceptándolo. Yo decido, porque Dios me dio, nos ha dado ese don, el don de decidir, de la libertad. Ni siquiera Él nos puede imponer nada. Por tanto, destruyamos el pensamiento negando la aceptación. La mente es mía, porque Dios me la dio, como ustedes. Yo tengo que decidir si me inmiscuyo o no en un pensamiento, o si lo acepto o no lo acepto. Entonces, ¿cómo lo destruyo? Negándolo, negando ese pensamiento, destruirlo. Y sustitúyelo, porque indudablemente cuando viene un pensamiento, al negarlo, tenemos que sustituirlo. Ese es el orad que dice el Señor en Getsemaní. Dice, velad, estad atentos. ¿Qué está ocurriendo? Me están sintiendo incómodo, me está mandando, fíjate, que me siento atraído por aquella señora o aquel señor o aquel carro que no es mío, me gustaría tenerlo y sin embargo lo tiene aquel que creo que es un inepto. Es decir, todo esto que nos ocurre a todos los días, ¿verdad? Estos son insidias, todo dirigidas, inducidas por el enemigo. ¿De acuerdo? Entonces, no lo aceptemos. No lo aceptemos. Y a partir de no aceptarlo, sustituyámoslo con pensamientos divinos. ¿Cuál? Pues la imagen del corazón de Jesús, por ejemplo, del Inmaculado Corazón de María, el nacimiento del Señor, la crucifixión, todo el sufrimiento que pasó el Señor por nosotros en toda la pasión, del que estuvo ya encarnado en el seno virginal. Es decir, sustituyamos ese pensamiento por, como dice, por algo mío. Dice, y habrás conseguido destruir un pensamiento que no era mío y habrás generado un pensamiento divino, con la consecuencia que ello tiene. Dice Jesús que en el momento en que la criatura le tiene en cuenta para llevar a cabo los actos en unidad con Él, se generan vidas divinas, vidas nuevas, divinas, y que se genera un hilo de luz que se queda como propiedad del alma en la criatura. Fíjense el cambio que estamos dando. Estamos pasando de caer en la trampa de pensamientos que no son de Dios para generar pensamientos divinos, porque es Él quien está con nosotros y se quedan en el alma como propiedad. Y va aumentando la gracia de Dios, la vida divina en el alma, y se queda como propiedad para siempre. Por tanto, este es el medio
más eficaz que Él nos está mostrando en el libro de Cielo. Ahora podemos continuar con los obstáculos, pero quedémonos con el modo de combatirlos. Vamos a abordar los obstáculos para distinguirlos, porque hay que conocer, ¿verdad? Pero fundamental que conozcamos cuál es el modo de poder combatirlos. Hoy nos habla de las amarguras y opresiones. Parece que Cecilia, ahora, ya está por aquí. No, es que se nos cayó la señal. Bueno, ya sabemos, Cecilia, Sí. ¿quién está Y yo detrás? quisiera, antes de que viéramos a las, Diga. que fuéramos a las opresiones y todo, decir un poquito del enemigo de Dios, que es un instigador, que él es un instigador contra los actos de Dios y que él usa el mundo y la carne para inducirnos con los sentidos a alejarnos de Dios y que tenemos que conocer a nuestro contrincante, que es Así importante es. conocerlo. No sé si soy yo o se quedó usted paralizado. ¿Me escucha? Sí, sí, perfectamente, Cecilia. Sí, entonces yo lo que quisiera es que las personas no fuéramos, a veces somos inocentes y no nos dejamos engañar por el enemigo, que nos tienta, nos insinúa a través de nuestra soberbia, que es la madre de todos nuestros vicios, y el mundo y la carne que entran a través de nuestros sentidos. ¿No? Entonces eso es muy importante que lo sepamos, ¿no? Y que nos demos cuenta que él, además del mundo y la carne, está el instigador, que es el enemigo de Dios. Lo tengo aquí como paralizado, pero usted sí me escucha, ¿verdad? Yo veo que usted me escucha. Perfectamente. La Sí. escucho a usted y la veo perfectamente en movimientos. No, es decir, a mí me da señal total, o sea que por mi parte yo lo estoy viendo y escuchando bien, Cecilia. Muy bien, muy bien. Ya, ahora sí ya está bien, pero yo lo tengo en mi pantalla, lo ¿Sí? tengo congelado, pero no, parece que está bien todo, que está bien todo. Pero escuchar se escucha bien. Sí, se escucha bien, perfectamente. Está diciendo aquí Daniel y Rosalía que se ven, que se nos ve bien a los dos, Cecilia. Entonces puede ser que sea su cámara. Puede ser que sea mi cámara o que algo esté pasando, a ver si viene Horacio. Pero bueno, Sí, sigamos adelante. Entonces sería sí. importante, ¿no? Saber que el enemigo, pues a veces somos un poco inocentes, por no decir tontitos, y dejamos que el enemigo nos engañe, nos instigue, nos ponga las tentaciones y nosotros caemos en el mundo y en la carne, que es que es lo más burdo, porque él lo hace así, ¿no? Es lo más burdo, ¿no? Ujú. Y que voy a hacer un refresh, pero usted siga, sí, Ah, ok. para poder, porque tengo aquí algún problemita. Sí, Ok, de acuerdo. Bueno, pues hoy vamos a hablar de las amarguras y las opresiones. Nos lo dice, nos habla el Señor en el libro de Cieno, en el volumen 28, la no, lectura 25 de septiembre de 20 de 1930. O sea, volumen 28, lectura 25, septiembre 20 de 1930. El Señor le dice a la sierva de Dios, a la venerable, que le da mucha pena la amargura, la ve a Luisa amargada. Entonces el Señor se lamenta, ¿no? Dice, hija mía, ¿cómo me da pena tu amargura? Siento que se viene en mi corazón, por eso ánimo, la anima, ¿no? Dice, ¿no sabes tú que las opresiones, las amarguras, son el lento veneno del bien? El lento veneno del bien, es decir, que van entrando poco a poco, nos va mandando sensaciones, imágenes, pensamientos que van minando, ¿verdad? Van minando la confianza en Dios, que esta es la piedra angular, la confianza en Dios, porque si verdaderamente tenemos confianza en Dios, nada debería hacernos dudar. Y aquí le dice, son el lento veneno del bien, las opresiones y las amarguras. Dice, el lento veneno del bien, el cual produce una fatiga tal de reducir al alma a una extrema agonía en el corazón, de modo que se siente la agonía en el corazón. Y mi amor,
agoniza en su corazón. Siente la agonía sobre sus labios y agoniza mi plegaria. Siente la agonía en sus manos, en los pasos, y mis pasos y mis obras se sienten agonizantes. Mucho más en la criatura que quiere tener por mi vida mi divina voluntad, siendo una su voluntad con la mía. Siento verter su agonía en mi divina persona. Así el sol de mi divina voluntad se siente estorbado por las nubes de las amarguras y opresiones, de modo que se siente estorbado para extender su luz y poder decir: todo da de mi voluntad, todo me pertenece, todo es mío. Fíjense que el Señor le dice también a la venerable libro del cielo, le habla de la turbación, especialmente de la turbación. Dice, le pone el ejemplo, es como cuando hay un día soleado y de repente aparece la niebla o aparece una borrasca muy fuerte, ¿verdad? De repente el sol sigue estando, indudablemente, pero esa borrasca rompe completamente la comunicación de la vista con el sol. Pues le pone ese ejemplo. Dice que la turbación es lo que origina la separación de la criatura con el Creador. ¿Por qué? Pues porque se rompe esa comunicación, porque neutraliza la confianza en Dios. ¿Me va algo bien? Pues estoy contento, porque lo que está ocurriendo me conviene, o creo que me conviene. ¿Me va mal? Entonces me origina turbación, porque estoy descontento por no obtener lo que quiero, o lo que creo que necesito, o lo que creo que me conviene. Esa turbación es precisamente la que rompe la unidad de la criatura con el Creador, lo que él llama amarguras y opresiones. Y le dice categóricamente nuestro Señor a Luisa Picarreta, dice, debemos quitar las amarguras y opresiones de nuestra persona. Debemos quitar las amarguras y opresiones de nuestra persona, sabiendo que no solo nos hacemos mal a nosotros mismos, ojo con esto, dice, sino al mismo Jesús. Es decir, que cuando tenemos esas amarguras u opresiones, no solamente nos estamos haciendo daño a nosotros, estamos dañando a Jesús. No olvidemos que aquellas personas que tenemos la intención de dar vida a Jesús en cada acto nuestro, es decir, de vivir en la divina voluntad, estamos aceptándole a Dios. Estamos aceptando a Jesús. Porque esa unidad de vida con Él le acepta todo. Esa unidad de vida implica que cada acto que hacemos en unidad con Él está padeciendo lo que nosotros padecemos. Entonces, dice, con ellas, dice, con esas opresiones y amarguras, impedimos a Jesús verter en nuestra alma su divina voluntad. Y le estamos provocando la muerte a la vida que Él quería poner en nuestros actos. Fijémonos la relevancia de esto. Estamos hiriendo al mismo Jesús cuando estamos permitiendo las amarguras y opresiones. Si lo correlacionamos con lo que decíamos al principio del programa, con la verdadera consumación que ya hemos dado antes de lectura, conjuguemos los dos aspectos, es decir, nos está diciendo Jesús cómo combatirlo. Ya recordarán a San Pablo cuando empieza a quejarse de aquella espina que tiene clavada en la carne, se pueden imaginar ustedes a qué se refería, ¿verdad? Señor, quítame esta espina que tengo aquí en la carne, que no puedo. Y Jesús le responde, mi gracia te vale, Pablo, mi gracia te vale. Es decir,
Dios no permite un sufrimiento, tentación, inducción que la criatura no pueda soportar ni combatir, porque da la gracia en la proporción de la tentación. Permite que el enemigo nos tiente, indudablemente, lo está utilizando continuamente. No olvidemos que el enemigo nada es y que si Dios le permite hacernos algo, es para nuestro bien, es para crecer. ¿De qué otro modo íbamos a acordarnos de Dios? Yo no he conocido a nadie que a través del placer se acuerde de Dios, salvo excepciones que las hay. Pero en general, ¿cuándo nos acordamos de Dios? Pues cuando tengo un problema, cuando tengo un sufrimiento, cuando me ha pasado algo que me desagrada, cuando he perdido un ser querido. O sea, empiezo a lamentarme y a buscar a Dios, empiezo a dejar de creer en mí, que es el problema que cometemos, la voluntad humana, ¿verdad? Empiezo a dejar de creer en mí, a ponerme en manos de Dios. Este es el abandono. Este es el abandono. Es decir, lo dejo en tus manos. Ese hágase. Pero nos tiene que ocurrir algo serio en el que veamos que nosotros por nosotros mismos no somos nada. Otro día lo haremos del vaciamiento, que es la clave, precisamente, a través de ese espíritu de mortificación. Ese es el elemento común, el espíritu de mortificación, ese es el elemento común en el que tenemos que basarnos para empezar a vaciarnos de nosotros mismos, es decir, a dejar de confiar en nosotros. Somos proclives a creer que yo voy a hacer, yo o con ayuda de un amigo mío o de una amiga mía que tiene los apoyos humanos, ¿verdad? Pues no. Cuando llegamos a la tragedia de la familia, del trabajo, de la salud, y nos damos cuenta de que estamos desválidos. Acudimos a Dios cuando ya nos damos cuenta que no somos capaces de nada. Pues esto le ocurre a Pablo también. Cuando descubre, dice, ahora que soy débil, ahora ya soy fuerte. Pues ya se da cuenta cuando descubre que en la debilidad encontró a Dios, porque ya tuvo que renunciar a su voluntad, a creerse alguien, a creerse algo, y ponerse en manos del que todo es, que es Dios. Pues entonces, todos los obstáculos tienen en común lo mismo, que son medios de los que Dios se vale para que nosotros vayamos a Él. Que son medios de los que Dios se vale para que crezcamos y sepamos discernir y distinguir quién es quién. Que ese espíritu de mortificación no es otra cosa que el medio adecuado para que la criatura empiece a doblegar y a tener autodominio. Otro día hablaremos del autodominio, que tiene el Señor aquí varias pláticas con Luis extraordinarias del dominio de sí mismo, ¿verdad? Entonces, cada uno de estos obstáculos han de ser combatidos con la consumación. Quedémonos con que los obstáculos son necesarios para crecer. Quedémonos con que nos ha dado Dios los medios para combatirlos. Y los combatimos con Él. ¿Y cómo los combatimos con Él? Que cuando tengas pensamientos o tendencias que no son mías, destrúyelas y sustitúyelas con algo que es mío. Siempre es Él. Sin mí no podéis hacer nada, nos dice. Quien no recoge conmigo desparrama. La confianza en Dios. La confianza en Dios no va a permitir que el enemigo tiente hasta donde no podamos nosotros combatirlo. Eso sí, no sé qué santo era que explica que el demonio es como un perro rabioso que está atado con una cadena.
y que con las fauces abiertas intenta atemorizar a todo viandante que pasa a su lado, y entonces dice, nada puede hacerte, solamente ladra e intenta atemorizar. Eso sí, si te acercas y le metes la mano en la boca, te la va a arrancar. Esta es la cuestión. Si yo sé que el sexo ajeno a mi mujer es fornicación y adulterio, ya ha entrado en el juego del enemigo, ya me ha cogido de la mano y ya me ha mordido. Si me drogo, ya ha entrado en el juego, ya le he abierto la puerta. Si me emborracho y pierdo el control de mí mismo, ¿quién controla en ese momento? ¿Qué parte volitiva va a gobernar la mente, la voluntad? Si estoy totalmente inerte como consecuencia de los efectos del alcohol o de las drogas o de cualquier sustancia psicotrópica. Por tanto, todos sabemos muy bien, que si llevamos a cabo ciertas obras, automáticamente hemos entrado en el otro plano. Y lo dice el Señor muy claro, no hay una línea intermedia. Quien no está conmigo está contra mí. No nos dice, quien no está conmigo, bueno, pues está aquí en el medio y no está ni en el sitio. No, no, no. Quien no está conmigo, dice Jesús, está contra mí. ¿Quién está contra él? El diablo. Entonces, somos conscientes de dónde está el peligro para el alma y para el cuerpo. Sabemos muy bien lo que no debemos hacer y las consecuencias que tiene. Por tanto, empecemos a tener honestidad con nosotros mismos. Es verdad que cuesta. ¿Quién va a renunciar a tener más dinero, un cargo mayor, un mayor reconocimiento social, una casa mejor, más ropa, más viajes? En fin, todos sabemos lo que el mundo nos ofrece, entonces no es malo tener. El problema es que lo que tengo mande sobre mí. No es cuestión de decir, no tengáis más dinero, no, el dinero se ha hecho para crear, no para poseerlo. La belleza no se ha hecho para alardear y para hacer de menos a los demás, porque yo soy más alta, más guapa, más elegante. No, no. Se ha hecho precisamente para dejar constancia de que la belleza es un atributo que si no se usa bien, como cualquier acto o como cualquier aspecto que nos da el Señor en la vida, cualquier bien, si no se administra bien, pagaremos las consecuencias, porque no es nuestro. Decía una persona con la que hablaba antes del programa, que tiene una hija de 11 añitos, que ya en el colegio le estaban diciendo que el cuerpo era de ellas y que podían hacer lo que ellas quisieran con su cuerpo. Qué gran perversión, qué gran falsedad. Pero si el cuerpo como que es nuestro, es un préstamo, lo hemos comprado. Hemos comprado el cuerpo, hemos comprado la vida, se puede comprar la vida. Sí, tenemos que empezar a ser honestos con nosotros y saber que no somos nada y que todo es gracia y que todo se nos ha dado. Y en que cada hálito de vida es un regalo de Dios, continuamente. Y la salud y todo lo que nos rodea. Entonces, seamos honestos. Es verdad, el mundo nos ata, nos aflige. Los sentidos nos gobiernan a veces. Es verdad. Pero también es verdad que si no conociésemos esto, no podríamos elegir con esa libertad que Dios nos dio para inclinarnos a lo que realmente nos conviene. La verdad os hará libres. Y esa es la libertad
Esa es la verdad de la que Dios nos habla. Ahora que ya sabéis dónde podéis elegir, sabéis que si eres muy guapa o muy guapo y tienes muchos hombres o muchas mujeres a tu alrededor, lo que vas a hacer es pervertirte y caer en la trampa de la fornicación. Y ya sabemos todos a dónde llegamos. Y el que tiene mucho dinero y hace un uso indebido y abusa de su autoridad, ya sabemos cómo termina. Y el que tiene grandes facultades mentales, muy inteligente, y si no hace un acto de voluntad humilde de que lo que Dios le ha dado, en la parábola de los talentos famosa, que nos da ejemplificando cuál es el uso que tenemos que dar a los talentos y que nos va a pedir cuentas. Nos va a pedir cuentas, nos va a pedir cuentas, va a decir, ¿qué has hecho con lo que te di? Con lo que os di, ¿qué habéis hecho con todo esto? Luego nada hay que sea nuestro. Todos lo sabemos, sabemos que esto es toda una teoría, que no estamos difundiendo nada que no conozcamos todos. Dios nos pide, y ahí quería llegar y cerrar, por mi parte, la disposición que Dios nos pide para poder llegar a vivir en unidad con Él, es decir, a vivir en la divina voluntad, para que pase de ser un mero observador que inhabita en el alma por el sacramento del bautismo y que pasa a ser, a través del conocimiento de la divina voluntad, pasa de ser un observador, pasa de inhabitar a ser parte de los actos, a participar de mi vida, ¿verdad? En ese momento el Señor nos está diciendo cómo el todo puede unirse a algo que no es nada. Es decir, si yo tengo algo de mí, mi voluntad, mi yo, mi ego, indudablemente va a ser imposible que pueda todo un Dios, que es la infinitud, estar presente en algo o en alguien que tiene algo suyo, su voluntad. Pues nos dice que es la disposición de la criatura la que abre la puerta a la entrada plena del Creador en su vida. ¿Y cuál es esa disposición? Pues le dice, pregúntate a qué no estás dispuesto a renunciar. Y cuando te des cuenta que hay aspectos de la vida que es muy difícil renunciar, ahí es donde tenemos que trabajar. Porque ese es el apego. El apego que nos ata al mundo y que no nos permite dejar ese vaciamiento que Dios nos pide, ese yo tengo que disminuir que dice San Juan. Yo tengo que disminuir para que Él crezca. ¿Qué tiene que disminuir? Mis tendencias, mis deseos, mis apegos. ¿Tengo que dejar de comer un plato que me gusta mucho? No. Tengo que dejar de depender de ese plato. Allá donde tengas tu corazón, dice el Señor, allí estás tú. Entonces, ¿podemos tener dinero? Indudablemente. Empleémoslo bien para administrarlo, pero que mi vida no dependa de él, o sea, que no sea mi motivación principal. Nos pide Jesús que la única motivación que tengamos desde que nos despertamos es estar permitiéndole que participe en cada acto de mi vida. Pongamos pues la intención desde que nos despertamos en que nuestro objetivo es pagar a Dios la deuda que tenemos con Él desde que nos creó, que es permitirle vivir en unidad con nosotros. Sigamos haciéndolo de siempre, pero contando siempre con Él. Que participe Él. Empecemos a hablar en plural. Vamos a hacer. ¿Qué te parece? ¿Dónde vamos? ¿Qué almorzamos? ¿Vamos a caminar? ¿Vamos a observar el mar o vamos a quedarnos aquí escuchando a los pájaros? Vamos, es decir, contemos con Dios, contemos con Él, porque está. Porque está. Ya nos lo decía San Agustín, ¿no? Al final.
tanto te busqué fuera de mí cuando estabas en mí. Pues indudablemente, no perdamos de vista, que ya nos decía el Señor aquí, que cada amargura u opresión le está haciendo daño a Él, porque Él está con nosotros, en nosotros, lo queramos o no lo queramos. Y por finalizar, no olvidemos que somos templos del Espíritu Santo, que nuestro cuerpo no es nuestro, que Él es el templo y debe ser algo sagrado, para que pueda albergar a la Sacrosanta Trinidad de forma limpia. Debemos de cuidar la mente y el cuerpo, y todos sabemos cómo hacerlo. Efectivamente, nosotros tenemos muchas distracciones y pocos apoyos correctos. La mayoría de los apoyos son apoyos humanos, que también eso nos afecta. También los apoyos humanos, confiar más en las personas que en Dios, eso nos afecta. Y el desaliento y la desconfianza, porque el desaliento mata más almas que los demás vicios. Y ahorita lo que más hay es desaliento. Estaban viendo aquí unos hermanos que estaban muy desalentados, algunos sobre todo en el caso de Ecuador, porque está sufriendo el embate de los grupos de narcos, que está terrible, están tomando rehenes a los soldados y los están amenazando para matarlos, si el presidente, que actualmente se propuso hacer algo parecido a lo de Bukele, porque el Ecuador está tomado por el narcotráfico, igual que nuestro país. Entonces, que se sentían muy desprotegidos, estamos haciendo oración por ustedes. También aquellos que ponen aquí que están muy solos, no están solos, apóyense en la comunidad del Mundo Católico. Aquí hay una comunidad muy fuerte, unos programas muy buenos, una comunidad que ora, que continuamente tenemos rosarios, tenemos oraciones, tenemos Mundo Católico Oraciones igual, acompáñate. Y también decirles que el desaliento mata al alma, mata que más que muchos vicios. ¿Cuántas personas hay desalentadas? Por eso las personas acuden a refugiarse en el mundo y en la carne, incluyendo las adicciones en el mundo, ¿verdad? Entonces yo quisiera invitarlos a los hermanos y saber que uno de los obstáculos es el desaliento. Es el desaliento y la desconfianza, que el desaliento mata a las almas más que los demás vicios. Por eso tenemos que tener valor y coraje para salir adelante. Nada de desaliento. Sí, me pueden ponerse las cosas muy difíciles pueden ponerse, pero nosotros tenemos que luchar. Tenemos que luchar. ¿Usted qué piensa, Jesús? Tenemos que luchar. Es que el combate espiritual, no olvidemos, en primer lugar, para mí es un tema muy importante y que me ha valido de mucho en la vida, experiencias personales. En primer lugar, todos somos reos de las acechanzas del diablo. No. Entonces, nos ocurre que cuando nos ocurren cosas desagradables, esas sensaciones de angustia, de soledad, de perder la ilusión, ¿no? Que es el leitmotiv de la vida, la ilusión, por lo que sea, la ilusión. Esto nos ocurre a todos. No nos fiemos de que veamos a un señor con un yate muy grande y tal. No hace tanto tiempo escuchábamos en la prensa londinense que el propietario del Daily Mirror se había tirado por la borda aquí en España, en Palma de Mallorca, en un yate Estamos hablando de increíble, una persona súper millonaria. millonaria. Se tiró después montó una fiesta y después se tiró por la borda. Cecilia, ya nunca más supo de él. Quiero decir, las insidias del diablo están presentes en la humanidad, en todas las personas, en todas las situaciones. Se está apoderando de las mentes humanas. Lo estamos viendo. Tanta tragedia que está asistiendo. Mire, Cecilia, esta mañana, en mi país, se ha producido una tragedia, lo que llaman pues, violencia vicaria. Es decir, el padre ha asesinado a sus dos hijos, creo que era, no quiero equivocarme, 2 y 7 años, Cecilia, porque le tenía que dar ya a su mujer a los niños. Estaban divorciados,
le tocaba estar con los críos, no sé si un fin de semana o dos. Bueno, el padre ha asesinado a sus propios hijos. Entonces, quiero decir, es tal la intensidad diabólica en el mundo en este momento que no podemos bajar la guardia. No podemos bajar la guardia. Hay que tener presente que Dios está por encima de esto. Que Dios está por encima de esto. Que no podemos caer en la trampa. Que todos estamos subsumidos en la tentación. Y especialmente aquellos que queremos estar cerca de Dios. Porque los que ya están con el enemigo ya no pierde el tiempo, ya los tiene. ¿A por quién va? A por los que no tiene. Este es el combate espiritual del que hablan los santos a través de toda la historia de la humanidad. Esto no es algo nuevo. Entonces, Dios nos ha puesto los medios necesarios para combatirlo. Empezando por los sacramentos. No lo olvidemos. Eucaristía diaria y confesión frecuente son el blindaje. El blindaje. En el momento en que comulgo diariamente, estoy recibiendo nada más y nada menos que a nuestro Señor Jesucristo. Estoy blindando el alma de las acechanzas del enemigo. Para eso se quedó. Cuando Jesús se iba, le dice al Padre, Padre, no son del mundo, pero están en el mundo. Dice, ¿quién cuidará de ellos? Entonces se queda entre nosotros instituyendo los sacramentos. ¿Y por qué nos deja los sacramentos? Porque es la salvaguardia del alma de la criatura. No podemos vivir blindados en la fe sin una vida sacramental férrea, firme. No se trata de ir a la iglesia, a misa, a la Eucaristía, porque voy a ir, tengo que ir. No, se trata de saber a lo que voy y estar. Es muy recomendable en las personas que ya conocen la existencia de la divina voluntad, la diferencia tan enorme entre comulgar, como Jesús le dice a Luisa Picarreta, de que en el momento en que la criatura sepa que si la criatura se dispone, es decir, pone a disposición su cuerpo, Jesús repite en ella los efectos de la última cena. ¿Qué hizo Jesús en la última cena? Preparó todas las comuniones que habían de celebrarse en toda la humanidad hasta el fin de ella. Todos los sacramentos, especialmente el de la Sagrada Eucaristía. Entonces, si supiéramos que a través de este conocimiento, cada vez que voy a comulgar, lo que estoy haciendo es servirle a Jesús para que a través de mí Él vuelva a comulgar y vuelva a producir los mismos efectos de alcance a todas las generaciones pasadas, presentes y futuras, empezaríamos a darnos cuenta de lo que estamos llevando a cabo en unidad con Jesús. Nada más y nada menos, como él dice, de ser corredentores. No es una herejía, lo dice él. Corredentores, ¿por qué? Es muy simple y de verdad son ejemplos que deberemos llevarnos a fuego en la mente, es muy simple. ¿No tiene Dios que servirse de un sacerdote que es de carne y hueso para poder administrar los sacramentos? ¿Podría Dios llevar a cabo una confesión si no es a través de un sacerdote? ¿Podría Dios, el Espíritu Santo, la tercera persona, llevar a cabo la transustanciación? Es decir, el mismo Jesucristo en una especie, ¿podría llevarlo a cabo sin un sacerdote? Sin una persona humana con cierta formación litúrgica, eclesial. ¿Podría? No. Pues del mismo modo le explica el Señor a la sierva de Dios,
a la venerable Luisa Picarreta, le explica con claridad que la criatura dispone del medio que él no tiene ya, esa humanidad, porque la suya, ya saben ustedes, que está glorificada. Jesús antes disponía de la naturaleza humana como la nuestra y la divina, Dios y hombre verdadero. Le dice a Luisa Picarreta, cuando la criatura descubra que con su humanidad, si ella me permite unirme a ella con mi divinidad, porque yo soy espíritu, si ella me permite que con su humanidad lleve a cabo los actos en unidad con ella, se está convirtiendo en co-creadora, corredentora y co-santificadora. Esto da para mucho, no vamos a entrar hoy en ello. Quedémonos con que somos el medio del que Dios se vale para manifestarse en la creación. Quedémonos con esto. Es decir, este es el concepto de alma víctima. No para que me claven, ya lo clavaron a él, no, sino para que a través de nuestro cuerpo él se pueda mover, él pueda volver a comulgarse a sí mismo como hizo en la última cena y producir los mismos efectos, como él nos dice. Por tanto, ¿por qué pensar en la barbarie que está ocurriendo? ¿Por qué pensar en los tiempos que corren? ¿Por qué no pensar en que nos está dando a conocer lo que no había dado a conocer jamás en toda la historia de la humanidad? En que Él quiere vivir en unidad con la criatura predilecta, con nosotros. Empecemos a darnos a Él para que Él pueda servirse de nosotros y especialmente en los sacramentos. Por tanto, vale de poco escuchar muchos programas del mundo católico, del doctor Tomasini, leer el libro de Cielo, Pasión, vale de poco si después no vivo el conocimiento que Dios me está dando. No voy a la Eucaristía más que los domingos, pues porque lo dice los 10 mandamientos, fiestas de guardar, ¿no? Ni la confesión frecuente. Si nos ha dejado los medios necesarios para blindar el alma, utilicémoslos. Una vida sacramental real. No es ir a la Eucaristía, a la misa, allí, a pasar la media hora, 40 minutos, a escuchar, mientras escucho al padre la homilía, mirando a un señor que está allí, que se está rascando aquí, o uno que hace ruido con el celular. No, a estar conscientes de que estoy ante Dios y de que lo voy a recibir. Es decir, estar presente en la realidad de lo que me está Dios dando, de ese privilegio tan grande que cada día me da a través del sacramento de la Eucaristía. Aprovechémoslo mientras lo tengamos, que no creo que queda tanto para que empiece a desaparecer. Aprovechemos los medios que Dios nos ha puesto para el combate espiritual y que nos acordemos que desde la historia de la humanidad, desde el pecado de Adán, estamos en combate espiritual continuo hasta el fin de los tiempos. Todos, sin excepción, todos. Alguien preguntaba, es que a los que más daño hacen, mejor les va. Bueno, eso es aparentemente. Eso es aparentemente. Porque aquel que está utilizando lo que ha recibido de Dios para someter al prójimo, ya le llegará la factura. Ya le llegará la factura. Y son facturas muy altas, que se pagan de forma muy dificultosa. Entonces, no es mal de muchos, consuelo de tontos, como decimos en España. No se trata de eso. Se trata de vivir una realidad. Y esa realidad es que este es el Valle de Lágrimas. Ya no lo dice la Santísima Virgen.
Aquí vamos a estar el tiempo que Dios nos haya concedido. No olvidemos que somos eternos en el alma y efímeros en el cuerpo. Y que no hay caducidades. Yo viviré hasta los 83, hasta los 65. No. Dios nos ha concedido un número de actos. No sabemos ninguno cuáles son. Aprovechemos cada instante de la vida para tener en mente a Dios. Aprovechemos cada día de nuestra vida para ir al sacramento de la Sagrada Eucaristía y confesarnos con mayor frecuencia. Vivamos la vida sacramental de verdad y estaremos contribuyendo a fortificar la fe, a vivir en unidad, a ser conscientes de que la confianza en Dios empieza cuando le frecuentamos. Y qué mejor frecuentación de Dios que a través de la Sagrada Comunión diaria. Porque es el mismo Jesucristo el que entra en el cuerpo de la criatura y se instala y aumenta la gracia en el alma. ¿Por qué no utilizamos estos medios tan maravillosos que Jesús nos ha dado? Empecemos a hacerlo. Empecemos a hacerlo y veremos cómo cambia nuestra vida. Y empecemos a darnos cuenta de que quiere que contemos con Él para todo. Tengo un problema, acudamos a Él. ¿Qué hacemos, Señor? No le digamos, Señor, ayúdame a resolver esto. No, ayúdame, no. Vamos a resolver tú y yo esto. ¿Cómo lo hacemos? Contemos con Él. No le limitemos a pedirle. Señor, dame la luz necesaria para poder hacer. No, para poder hacer, no. Ya estamos hablando en primera persona. Cuando hablamos en primera persona ya está mi voluntad. Ya estoy yo poniendo el yo por medio. Y lo que nos dice es, no, quítate tú, me dice Jesús, quítate tú. Déjame hacer contigo. No me anula, me dice, cuenta conmigo. Dice, porque si me dejas a mí, contigo, las cosas se van a hacer de manera distinta, porque yo soy la divinidad y soy quien conoce todo. Así que déjame hacer a mí. Permíteme participar y déjame hacer a mí junto a ti. Se lo dice nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo entre nosotros. He venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y era Dios y hombre verdadero, no olvidemos. Yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre, no la mía. Hablaba el Verbo encarnado. El Verbo encarnado subsumía la voluntad humana a la voluntad divina. Gobernaba su mente, su memoria y su voluntad, las tres potencias del alma, lo gobernaba la voluntad divina, la voluntad de Dios, y subsumía la voluntad humana. No he venido a hacer mi voluntad, sino la de mi Padre. Todo lo hace mi Padre. Todo lo sometía al Padre. Todo lo que hacía era al Padre. El Padre era el protagonista de todo lo que hacía Jesús. En el nombre del Padre. Siempre en el nombre del Padre. Si el mismo Jesucristo, la segunda persona, siendo hombre, todo lo sometía al Padre, cuanto más nosotros. Acostumbrémonos, pues, a darle prioridad a Él. Pues no es lo mismo que yo diga, voy a coger este bolígrafo, a decir, Señor, vamos a coger. Cuando le he dado a Él este vamos a coger, estoy priorizando su voluntad a la mía. De eso se trata. De darle prioridad a la voluntad de Dios, contando con Él antes de llevar a cabo cualquier cosa. Vamos, Señor. Si cuento con Él, ya despersonalizo el yo.
empecemos a experimentarlo. Es verdad que no se consigue de la noche a la mañana hacerlo continuamente, ¿verdad? Es algo que le dice a Luisa, dice, tú pon en práctica, aunque sea una verdad que has conocido, empieza a experimentarla, que ya me ocupo yo de darte la luz necesaria para que vayas avanzando, llevando a cabo cada vez más actos en unidad con. Yo creo que estamos en un momento muy importante como para poder iniciarnos en la vida de la divina voluntad. El sufrimiento es una pieza clave Medio. para poder lograr vivir en la divina voluntad. Es más, es unirnos a la pasión de Cristo. Unirnos a la pasión de Cristo, cuando nos unimos a la pasión de Cristo, nosotros estamos ya viviendo la divina voluntad. Entonces, que no se desesperen, hermanos. Hay muchas personas sufriendo, todos estamos sufriendo, todos. El ataque del enemigo cada vez es más violento. Y lo que tenemos es que no desanimarnos, sino seguir adelante y ofrecer esos sufrimientos unidos a Jesús. Y eso es lo que quiere Jesús, ¿verdad? Que nos unamos a Él. Aquí nos vamos a quedar dentro de los obstáculos y vamos a seguir viendo los obstáculos. Muchísimas gracias, Jesús, por haber estado con nosotros. A ustedes, Cecilia, y a todos los que nos siguen. Y mucho ánimo, que nada hay por encima de Dios. Y Él nos ha hecho para hacerlo compañía. Imaginen lo importantes que somos. Lo importantes que somos. Que solo a nosotros nos hizo a imagen y semejanza. No hay ningún otro ser en el universo dotado de imagen y semejanza de Dios. Empecemos a valorarlo, a tenerlo en cuenta para saber verdaderamente la importancia del ser humano para Dios. Muy importante y sobre todo que sepamos que si no tenemos los medios, pues ofrecerle a Jesús eso, que no tenemos los medios. Si tenemos los medios, usemos los medios. Si ya lo hacemos, pues aumentemos y unámonos más a Jesús. Siempre hay para hacer más y vivir en la divina voluntad. No es leer todos los libros, es vivirlos. Es lo que quiere Jesús. Por eso estamos viendo los obstáculos para quitárnoslos y hacer a un lado aquello que nos puede estorbar para vivir la divina voluntad. Muchas gracias, Jesús. Gracias a todos los que nos ven y nos